A continuación, el capítulo 24 del Quijote, donde prosigue la aventura de la Sierra Morena. Era grandísima la atención que el señor Don Quijote le estaba prestando al astroso caballero de la sierra. Astroso es una persona descuidada, maldecida y sucia. Esta misma persona le agradeció a Don Quijote por tener una buena cortesía con él, además por acogerlo. A lo que Don Quijote le dice que le comente quién es y la razón por la que se encuentra allí, en esas soledades, viviendo como un bruto animal. El caballero del bosque miraba y remiraba a Don Quijote. Al terminar de asesorarlo muy bien, le dice que si posee algo de comer y que a cambio de eso le contaría todo sobre él. Sancho de su costal y el cabrero de su zorrón le brindaron alimento. Se lo comió con mucha prisa, bocado tras bocado, y al terminar les hizo señas de que lo siguiesen. Y así los llevó a un verde pradecillo, que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. Llegando a este lugar, se tendió en el suelo, encima de una hierba, de modo que los demás hicieron lo mismo. El roto, después de haberse acomodado en su asiento, les dijo que si querían escuchar un poco de sus desventuras, pero que no debían interrumpir haciéndole pregunta alguna. Las razones del roto trajeron a la memoria de Don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado por el río. Y se quedó la historia en pendiente, pero volviendo al roto, dijo que la prevención anterior era debido a que pudiera terminar de contar su historia rápido. Entonces dice así: el nombre de roto es Cardenio. Dice que su patria es una de las mejores de esa Andalucía. Era noble y sus padres ricos. Su desventura fue tan fuerte que hasta sus padres la debieron haber llorado, cosa que ni con su riqueza se podía recuperar. Su enamorada, Lucinda, una doncella noble y rica como lo era él, la amó y quiso y adoró desde sus tiernos y primeros años. Ella, al igual que él, también lo quiso, y ambos padres sabían de este romance. Al cumplir más años, Lucinda sentía que por buenos respetos estaba obligada a negarle la entrada a su casa, imitando casi a sus padres. Entonces, para ella escribió muchas cartas, canciones y enamorados versos. En efecto, viéndose apurado por el querer estar con ella, le pidió al padre de Lucinda que la dejara ser su esposa. Este le agradeció su voluntad, pero que tal decisión debía tomarla junto con su padre, porque aún vivía. Así que Cardenio corrió donde él a contarle lo que sucedía, pero al entrar en el aposento donde se encontraba aquel, antes de que dijese alguna palabra, encontró una carta, en donde la voluntad que el duque Ricardo tenía era hacerlo merced. El duque Ricardo es un grande de España, así que Cardenio tomó y leyó la carta. La intención era que se fuese a donde el duque Ricardo estaba, no como criado, sino como compañero de su hijo mayor. Quedó mudo, y más cuando escuchó a su padre decir que se iría en 2 días para hacer la voluntad de este duque. Entonces, una noche antes de partir, habló con Lucinda y le contó todo lo que pasaba. Y lo mismo hizo con su padre. Le suplicó que se entretuviesen algunos días hasta que él viese lo que el duque Ricardo quería con él. Así que ambos lo prometieron. Cardenio, llegando donde el duque, fue muy bien recibido. Con el que más tuvo confianza fue con Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado. Ese era el segundo hijo del duque. Como buenos amigos no habían secretos. Fernando confesó estar enamorada de una labradora y no iba a estar tranquilo hasta darle la palabra de ser su esposo.
Cardenio acudió al duque a contarle lo que pasaba. Entonces se irían a interponer entre ellos. Pero a su tiempo ya era demasiado tarde. Fernando asumió el título de ser esposo, pero temeroso de lo que podía pensar su padre de semejante disparate. Por no ponerlo en ejecución, el duque le dio licencia y mandó a Cardenio a que lo acompañase. Se fueron para la tierra de Cardenio. Su padre los recibió muy bien. Allí también vio a Lucinda. Como Fernando era un muy buen amigo, le contó sobre ella. Le alabó su hermosura, su discreción, y de tal manera a Fernando le entró el deseo de conocerla. Entonces, una noche se la mostró a la luz de la vela, por una ventana por donde los dos solían hablarse. Fernando quedó enmudecido, perdió el sentido y finalmente enamorado pidió a Cardenio ir donde el padre de Lucinda a pedirle que fuera su esposa. Con todo eso, le hacía temer su suerte. Procuraba siempre Fernando leer los papeles que él a Lucinda le enviaba y los que ella le respondía. Acaeció, pues, que, habiéndole pedido un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. Al escuchar esto, Don Quijote se emocionó e interrumpió la historia de Cardenio. Entonces el Quijote menciona que si era aficionada a los libros de caballerías, se la imagina como la mujer más hermosa y más discreta del mundo. Y hubiera querido que si su merced le hubiera enviado, junto con Amadís de Gaula, al bueno de Don Miguel de Grecia, a la cual sabe que le gustaría muchísimo de Daraida y Jeraga, y de las discreciones de Pastor Daniel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, es decir, trata de temas pastoriles o campestres. El Quijote también le ofreció que viniese a la aldea de él en cuanto la consiguiese, y que allí tendría a su disposición más de 300 libros, los cuales son el regalo de su alma y entretenimiento. Pero le comenta también que no posee ya ninguno, debido a la malicia de malos y envidiosos encantadores. En ese momento se disculpó con Cardenio por interrumpirlo, pero al hablar de caballería fue inevitable el contenerse. Así que le pidió que por favor prosiguiese con la historia. Pero Cardenio ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un espacio la levantó y dijo que no se le podía quitar del pensamiento que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado la reina Madásima. Amancebar es convivir con otra persona en vida sexual sin casarse. Entonces Don Quijote, con mucho enojo, defendió a la reina Madásima, diciendo que era una muy principal señora, una alta princesa. Cardenio lo estaba mirando. No se encontraba ya dispuesto a seguir con su historia, ni Don Quijote a escucharla, pues le había disgustado lo de la reina. Como Don Quijote, en medio de su enojo, le dijo a Roto que mentía y que era un bellaco, lo que le disgustó a él muchísimo. Le pareció muy mala la burla. Entonces alzó un quijarro. Un quijarro es una piedra pequeña. Entonces con ella le dio en el pecho a Don Quijote y de inmediato le hizo caer de espaldas. Sancho Panza de inmediato lo arrematió con el puño a Roto, pero este se lo devolvió de modo que igual lo hizo caer. Se le montó encima y le abrumó las costillas. El cabrero quiso ayudarlos, pero corrió el mismo peligro. Luego Roto los dejó y se fue a embocarse en la montaña. Sancho se levantó del suelo y con la rabia que tenía culpó al cabrero de no haberles avisado que aquel hombre estaba loco. El cabrero respondió que sí había dicho, pero que no lo habían escuchado. Entonces no era su culpa.
se iban a dar a los golpes, pero Don Quijote frenó la discusión y preguntó al cabrero si sería posible encontrar de nuevo a Cardenio, pues su historia era interesante y quería saber el final de esta. Y así, para concluir este capítulo, los invitamos a que se queden, ya que en el capítulo 25 encontraremos muchísimas más hazañas, donde